Paz y bien, hermanos. Jesús, el que ama a su pueblo, rechazado en Nazaret. Homilía para el domingo cuarto del tiempo ordinario en el ciclo C, escuchando el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo cuarto, versículos 21 al 30. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Hermanos, todo el mundo, al tomar el Santo Evangelio en sus manos, al momento puede hallar ciertas aplicaciones personales, según su propia inspiración, que serán útiles y oportunas y le harán mucho bien. Tengamos bien entendido que el Evangelio es un regalo de Dios para todos sus hijos y que Dios habla a todos como le place, sabios e ignorantes. De ninguna manera podemos ponerle nosotros reglas a Dios. Sin quitar nada a este principio, también hemos de decir que el estudio y la ciencia, por la gracia de Dios, ayudan para pasar a la sabiduría y poder entender los textos sagrados con esa perspectiva con que fueron escritos por los evangelistas. Entonces aparecen unas luces deslumbrantes. Con la gracia de Dios tratemos de acercarnos así. La escena que compone o recoge San Lucas tiene dos partes completamente distintas. La primera la escuchábamos el domingo pasado. Jesús, en la sinagoga de su pueblo, lee un texto sagrado del libro de Isaías, capítulo 61, tiempo de Jesús, no había capítulos en la Biblia, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. La gente quedó fascinada, como extasiada, al oír la explicación que Jesús daba. Cierto que nunca habían oído hablar de esta manera. Nunca habían oído que eso se estaba cumpliendo aquí y ahora. Que el que hablaba era justamente ese enviado de Dios. Nos muestra el texto sagrado que Jesús se lo estaba atribuyendo a sí mismo. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. De modo que, según el relato de San Lucas, la admiración ahora se cambió en extrañeza. La extrañeza pasó a ser escándalo e indignación. Y la indignación se hizo tan recia como para agredir a Jesús, cogiéndolo de su cuenta, sacándolo fuera del pueblo para tirarlo por un barranco.
Pero el Evangelio termina, Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. ¿Puede ocurrir todo esto, que es un drama, en una misma mañana, en una sola sesión? Puede ocurrir. Y San Lucas lo cuenta todo seguido como si fuera una sola acción. Con todo, no es ninguna extravagancia la opinión de quienes, estudiando los detalles, piensan que el evangelista San Lucas, juntando episodios ciertos en una sola composición, nos ha presentado de esta manera lo que es el conjunto de la vida de Jesús. Al principio una gran oleada de entusiasmo y admiración, y al final el rechazo. Sea lo que sea, estamos en el centro del misterio de Jesús, el más amado y al final rechazado por su propio pueblo, por las autoridades, por los influyentes. Esto es muy grave, demasiado grave para que Jesús se quede indiferente. Esto fue el problema central de su vida, ver que su pueblo, ahora ya no hablamos de Nazaret, sino de todo el pueblo judío, al que amaba como nadie jamás lo ha amado, ahora rechaza la salvación que el Dios de la misericordia le ofrecía. Y que al rechazar esa misericordia, Jesús mismo era rechazado. Realmente esto resultaba trágico. ¿Por qué Jesús no se fue de su pueblo, de las fronteras de Israel, a predicar a los judíos de la dispersión de la diáspora? Seguramente que no lo habrían matado, ¿no? Jesús no fue misionero a lejanas tierras del imperio, donde también podía haber encontrado a los judíos. Jesús se quedó en su tierra pequeña a cumplir su misión que Dios, su Padre, le había confiado. Cuando le aconsejaron, sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte, no quiso. Y dijo, no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esto lo encontramos en San Lucas, capítulo 13. Jesús aceptó ser profeta de su pueblo y morir a mano de su pueblo. En la sinagoga de la pequeña Nazaret, Jesús se refirió a la historia de dos profetas que todos conocían desde la escuela de niños. La historia de Elías y la historia de Eliseo, enviados los dos fuera de la tierra de Israel. Más bien, el caso de Eliseo fue Naamán, el que vino desde su tierra de Siria. Elías atendió a la vida de Sarepta, el territorio de Sidón, y Eliseo curó a un leproso venido de Siria. Dios envió a estos dos profetas a gentes que no eran israelitas. Es que Dios tiene que salir de su pueblo Israel para encontrar almas elegidas. Si esto es verdad, ¿qué significa ser del pueblo elegido? Qué terrible crítica está haciendo Jesús, que un pagano, por su docilidad y acogida, puede ser más agradable a Dios que un judío. En cierta ocasión, cuando Jesús curó al criado de un centurión romano, dijo, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Aquel centurión romano no había sido criado en la fe de Israel, en la ley de Moisés. Sin embargo, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Tenemos que aplicárnoslo a nosotros. La gente de Nazaret se indignó terriblemente por estas palabras que hemos escuchado antes. Por estas palabras de Jesús, tanto que quisieron despeñarlo por el barranco del pueblo.
Estamos al principio de la vida de Jesús, la presentación que nos hace San Lucas, pero estamos asistiendo al rechazo de Jesús ante Pilato, cuando prefirieron a Barrabás, un ladrón, un homicida, antes que a Jesús. Pero repito, Jesús no se fue de su tierra. Jesús se quedó donde debía estar y allí entregó su vida por su pueblo amado. Grandes lecciones de este Evangelio. La gran lección del amor de Jesús hasta la muerte. Y la gran lección del amor del Padre que puede encontrar fuera de Israel una fe que no ha encontrado en su pueblo amado. Señor, si yo hubiera estado en la sinagoga, ¿qué te habría dicho? Con tu gracia, te habría dicho lo que quiero decirte ahora. Tú eres el siervo de Dios, tú eres mi Salvador, nuestro Salvador. Agárrame junto a ti y nunca me dejes escapar, porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador.